Abrimos nuestra Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 2, y vamos a dar lectura a los versículos 8 y 9. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, son los versículos que vamos a dar lectura. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Gloria a Dios. Entonces leamos todos juntos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oramos. Padre divino, Dios todopoderoso, alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ese gran amor, por esa misericordia, por esos cuidados que tú tienes para con nosotros, por ese propósito, Señor, de hacernos mejores hombres en esta tierra ante tu presencia y ante la misma sociedad terrenal. Padre, háblanos a la mente y al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Esta mañana, con ayuda del Santo Espíritu de Dios, esperamos conocer de la doctrina de la salvación. Doctrina de la salvación. Teológicamente se conoce como soterología. Soterología. Pero, ¿qué es salvación? Los cristianos evangélicos, la iglesia de Jesucristo, estamos hablando bastante de la salvación. Pero ¿qué es salvación? Salvación, hermanos, no es otra cosa que ponernos fuera del alcance de una amenaza. Salvación es estar fuera de peligro. Pero, ¿por qué nosotros, los seres humanos que decimos creer en Cristo, estamos hablando de salvación? ¿De qué peligro nos habla el Señor? ¿A qué amenaza se refiere cuando se habla de la salvación? Amados hermanos, ya el Señor ha sido muy bueno con nosotros y nos ha estado mostrando quién es el hombre, quién es Dios, qué hizo el hombre, cómo es que perdió el privilegio que Dios le había dado, y asimismo vimos la consecuencia de la transgresión que el hombre cometió ante Dios. Y la consecuencia no es otra cosa que la separación de el hombre para con Dios, o de Dios para con el hombre. Pero como el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, la existencia del ser humano es eterna. Pero siendo eterna, ¿dónde va a pasar esa existencia? Porque también conocemos a través de la palabra y lo vemos en el diario vivir, que el hombre un día va a la tierra. Pero si es eterno en su existencia, ¿dónde estará? Ya nos lo mostró el Señor a la luz de la palabra, que hay dos lugares: el cielo y el castigo eterno. Y lo que nos dice el Señor, y es así, que cada hombre, que cada ser humano, desde el momento mismo en que es engendrado, desde el momento mismo en que se dice concibió, ha dado origen a un nuevo pecador, a un nuevo condenado, a un castigo eterno. Cuando estamos evangelizando, hemos dicho esto y alguna gente se estremecen, alguna gente les parece grosero, otras quizás hasta se molesten. Pero si la palabra nos enseña que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es todos los hombres. Y cuando la palabra dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y asimismo por el pecado pasó la muerte a todos los hombres,
es a todos. ¿Y dónde inicia la vida del hombre? Desde el momento de la concepción. La ciencia médica dice, en ese momento de la concepción, en el momento que el espermatozoide y el óvulo de la mujer se juntan, se fertilizan, da origen a una nueva vida. Y esa nueva vida es un ser humano, y ese ser humano es un nuevo pecador. Y desde ahí está condenado a un castigo eterno. ¿Por qué? Porque desde ahí el pecado ya mora en ese nuevo ser. ¿Alguien dice amén? Mire, esto es trágico y yo diría doloroso, duro. Suena quizá hasta ofensivo. Una mujer que con tanto anhelo está esperando a su bebé, le han dicho, mire, usted ya tiene tantas semanas de embarazo, ay, mi niño, y que le digan que es un pecador, le puede molestar, pero la verdad, esa es. ¿Por qué? Porque usted, mujer que tiene ese nuevo ser en su vientre, es una pecadora, y en su sangre y en la sangre del que le ayudó para que concibiera, también va el pecado. Entonces, el ser humano necesita estar a salvo de ese castigo eterno. ¿Y cuál es el castigo eterno? ¿De qué va a ser salvo? Del castigo eterno que la Biblia lo describe como un lago que arde con fuego y azufre y lo llama infierno. Infierno, infierno. Pero ¿habrá alguien que pueda hacer a alguien algo para salvarnos de ese infierno? ¿Tendré yo que ser bueno en esta tierra? Yo te voy a decir algo, iglesia de Jesucristo. Ningún hombre en esta tierra, ningún hombre en esta tierra, sin que Cristo Jesús, que es Dios Todopoderoso, esté adentro de él, ocupando su mente, su corazón y todo su ser, ninguno puede hacer algo que agrade a Dios. La palabra lo declara, porque justo no hay ni siquiera uno. Y justo es un correcto. Todas las cosas que el hombre sin Cristo hace llevan un propósito egoísta. ¿Y cómo sería eso? La gente que ayuda a otra gente quieren que sepan que esa gente está ayudando. Quieren un reconocimiento, no lo dicen, pero en su corazón está. Y allí no hay ninguna gloria para el Señor. No agrada al Señor. Es más, la palabra nos enseña en el libro de Isaías que las obras de los hombres ante Dios son como trapos de inmundicia. ¿Qué sería un trapo de inmundicia? Vengámonos hoy, como aquel poco de trapos, pañales, si quiere usted decirle de esa manera, que ocupan los señores mecánicos para limpiarse la mano, para quitarse la grasa. Allí hay aceite, ahí hay grasa, ahí hay comida, porque comen así y se limpian. Eso es una inmundicia. Un trapo que ocupan los pintores, los que están pintando, con un trapito limpian la pistola, se limpian las manos, limpian los pinceles. ¿Qué colores hay ahí? Usted no sabe. Comió algo, con ese mismo trapo se limpió. Aún un trapo que ocupa el ama de casa en la cocina. Ahí tiene margarina, tiene aceite, tiene canola, tiene de todo, ¿verdad? Tiene tomate, tiene cebolla, tiene de todo. Tiene tile. ¿Se entiende tile? ¿Qué es eso? A saber, va. Pero la cosa es cuando está la cacerola toda negra y la limpia. Mira, viene la niña Toña. Ay, no, yo con estas cacerolas todas estilosas. Trapo de inmundicia. Dice que el Señor, ante Él, así son las obras del hombre. Por eso ninguna de esas cosas ayuda al ser humano para que pueda alcanzar la gloria eterna. El pecado que el hombre cometió, hermanos, dañó la dignidad de Dios. El hombre jugó con Dios. La palabra de Dios se respeta, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Como nosotros, hermanos, nos piden y algunas veces nos obligan a que respetemos a las autoridades terrenales.
Y ellos ya se está dando cuenta, usted lamentablemente, son más perversos que nosotros, el pueblo. ¿Amén o no amén? Pero hay que rendirles pleitesía, hay que respetar. No se les puede contradecir. ¿Cuánto más debe de ser así para nuestro Dios Todopoderoso? Debemos de respetar lo que Él dice. Hagamos un paréntesis del que a usted le gusta. El Señor ha declarado: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y cuando nosotros dejamos de congregarnos por A, por B o por C, motivos que pudieran ser superados, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y respetando la soberanía, la santidad de Dios. Y Dios dice: no puede ser burlado. No puede ser burlado. Lo que el hombre, el pecado que el hombre cometió allá en el jardín del Edén, imagínense usted la magnitud, pasó a toda la descendencia. Qué magno pecado cometió el hombre. Por lo tanto, no hay nada ni nadie en el mundo ni en el universo que sea capaz de pagar ese daño que el hombre cometió ante Dios. Pero nuestro Dios Todopoderoso, siendo tan bueno como es, tradúzcase, misericordioso, Él no quiere que el hombre sea apaleado. Dios no quiere que el hombre sufra en esta tierra, ni mucho menos en la eternidad. Siendo tan bueno, el Señor piensa, planifica una salida, piensa, planifica una manera de que el hombre pueda recuperar la comunión que perdió el primer hombre en el jardín del Edén, y que por ende ese hombre ya no sea candidato a ir a pagar o a purgar una condena eterna en el infierno. Yo no sé, pero la gente, la humanidad hoy tiene más claro qué es el infierno. Sin embargo, teniendo claro, yo quiero decirte una cosa: no tenés ni siquiera la sombra. ¿Sí? Mire lo que está pasando ahorita con los señores que están detenidos. Les cambiaron su colchoneta y les llevaron un colchón bien confortable. En el infierno no hay colchoneta tan siquiera. Bueno, no hay ni petate, pues. El hecho es una llama de fuego, como lo dice la palabra cuando se refiere al rico y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya a mi casa, o que vaya a mojar la punta de su dedo, porque estoy atormentado en esta llama. Esa es la cama. La gente sabe, tiene una idea de lo que podría ser el sufrimiento, y aún así no quieren nada, mas lo necesitan, hermanos, mas lo necesitan. Necesita ser salvo, necesita estar seguro de que no va a ir a pasar la eternidad a un castigo eterno. Queremos detenernos un poco en esto que ya tantas veces el Señor nos ha permitido declarar acá. Hermano, siendo que la verdadera persona está en la parte espiritual, porque la parte espiritual es la que mueve la materia, el cuerpo, entonces esa parte espiritual momentáneamente tendrá conciencia del gozo eterno en los cielos o del castigo eterno en el infierno. Pastor, aclare por qué momentáneamente. Porque cuando la persona muere físicamente, es separada la materia del espíritu. Pero un día, dice la palabra del Señor, los sepulcros serán abiertos, Daniel 12:1. Y unos saldrán para gloria perpetua y otros para condenación eterna. ¿Y qué va a salir? Cuerpos
por el poder de Dios. O sea que el hombre estará en cuerpo y en espíritu en el cielo, o en cuerpo y en espíritu en el infierno. Y tendrá conciencia del dolor. Necesita ser salvo. Necesita que alguien haga algo, porque usted no puede hacer nada. Su papá, su mamá, peor. Ellos son los culpables del relajo de vida que usted se gasta, ¿sí? Hasta llegar a Adán. Entonces veamos, hermanos, dice, ¿hay alguien que pueda ayudarnos para que el hombre sea salvo del castigo eterno? Sí. Mire lo que dice la palabra que acabamos de leer, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que dice, es don de Dios. Entonces la palabra don lo que significa es regalo de Dios. ¿Hay alguien que pueda ayudarnos para que el hombre no vaya al infierno? Claro que sí. ¿Quién? Nuestro Dios todopoderoso, hermano. Nuestro Dios todopoderoso. Él es bueno. Y fíjese usted, hermanos, cómo es por gracia. La salvación no se obtiene porque usted, oiga esto, sea merecedor, porque cada uno de los seres humanos se merezca ser salvo. No, todos somos pecadores. De malacates a más malacates, de delincuentes a más delincuentes. Nadie puede hacer nada. Pero Dios, dije, siendo tan bueno, piensa, planifica y ejecuta y aún sostiene un plan de salvación para el hombre. Váyase conmigo a Romanos 8:28. Ahí lo tiene cerquita, retroceda unas páginas. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Veamos qué dice la palabra del Señor. Cuando dice que la salvación es por gracia de Dios. Yo quiero que estemos seguros que entendamos qué es la gracia de Dios. Usted lo sabe, ¿verdad? Para los que nos ven alrededor del mundo, sí, espero que sepan qué es la gracia de Dios. Si no la sabe, te explicamos esta mañana. La gracia de Dios no es otra cosa que la buena voluntad de Dios, el querer de Dios, el que a Dios le dio la gana que el hombre sea salvo. Esa es la gracia. Tanto es así que lo dice su palabra en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Veamos lo que dice la palabra. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aún dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ojo con esto, dice en el 29. Porque a los que antes conoció, hay debate teológico en esta expresión, a los que antes conoció, que dice la palabra del Señor que Él sabía quiénes eran merecedores de la salvación, que Él sabía quiénes eran los que iban a aceptar a Jesucristo. No, el Señor en su omnisciencia, en su presciencia, Él conoció que el hombre iba a necesitar de la ayuda de alguien, y ese alguien, el único, era Él. Porque Él, conociéndolo todo, conocía lo corrompido que el hombre iba a ser en esta vida terrenal. Entonces Él, previendo de antemano, dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Preparó una salida, preparó una puerta, preparó que el hombre pudiera tener la oportunidad de accesar al perdón de Dios para no ir a parar al castigo eterno. Recuérdese que el domingo recién pasado el Señor nos mostraba algo,
que el lago que arde con fuego y azufre no fue preparado para los seres humanos. Veamos Efesios capítulo 1, volvamos donde estábamos. Efesios capítulo 1 dice la palabra del Señor, a partir del versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Y dónde son los lugares celestiales, hermano? ¿A dónde? En el cielo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estábamos entonces? En la eternidad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga, para que fuéramos santos y sin mancha, sin pecado delante de Él. La gracia de Dios que nos muestra a través de la carta de los Efesios capítulo 2 versículo 8, donde dice que por gracia soy salvo, es que la salvación es pensada, planificada y ejecutada por Dios Todopoderoso. No es del hombre, es de Dios. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. ¿Por qué entonces nosotros jugamos? ¿Por qué menospreciamos la salvación que Cristo Jesús nos ha dado? ¿Cuánta gente declarando que es cristiana evangélica y puede serlo porque aceptó a Cristo de todo corazón, un día le hace caso al diablo y se va a zampar a la playa? Se va a meter al cine, se va a ver el clásico del Salvador o se va a ver el clásico del mundo. ¿Por qué? ¿Qué hay en eso? Se va al estadio, un botellazo le van a pegar. Se va a la playa, puede venir en una caja o en una bolsa negra. Y Dios de eso le ha librado. Y cuando nosotros lo dejamos a Él, estamos jugando, estamos menospreciando con Él. Y dice, a mí no me importa perder la vida. Si Dios lo que te ha preparado es salvación y vida eterna. Cuando nos vamos a cualquier camino, a cualquier campo, a cualquier paseo, cuando podemos estar y debemos de estar en este lugar, cualquier peligro nos acecha. Y de ese peligro es que Dios Todopoderoso nos ha salvado, hermanos. Por gracia habéis sido salvos. Yo te he preparado un escenario para que estés bien. ¿Alguien está mal en este lugar? Pregunto. Veo manos levantadas. ¿Sí? Gloria a Dios. No. Aquí estamos en el hueco de la mano de Dios, porque Él está aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios está aquí en medio nuestro. Su Santo Espíritu nos arrulla esta mañana. Y para eso es que Él nos ha traído. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Es por gracia, hermanos. La salvación es por gracia. ¿Y eso de qué es por gracia? Es porque Dios es bueno. Es porque Dios quiso hacerlo. Es porque Dios quiso que nosotros estuviéramos bien, que no padeciéramos en esta vida terrenal y que también no vayamos a padecer por la eternidad en el castigo eterno. Hermano, hay personas que se dicen ser conocedores de Dios. Tienen su nombre por ahí, que más parecen testigos del diablo. Porque cuando se les habla de que el que no acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, ellos dicen, ¿qué Dios tan malo el que usted tiene, verdad? O sea, que Dios es malo porque lo va a mandar al infierno. No, Dios no es malo. Dios es bueno porque nos está dando la oportunidad. A nosotros nos dio la oportunidad y bendito sea su santo nombre, que esa oportunidad ya es un éxito en nuestras vidas. Y se la da a todo el mundo. El problema es que la gente no quiere. Mire, hermanos, qué tremendo. La palabra dice en el Evangelio según San Lucas, dice de que la luz
vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no quisieron que sus obras fueran reprendidas. ¿Cuánta gente digna de compasión hay en el mundo que están devanándose en el charco del lodo podrido, apestoso? Y por eso decía el pastor allá, cerdos, ¿sí? Y no quieren venir a la luz, no quieren venir a la misericordia de Dios. Entonces el Señor dice: no, hombre, ¿cómo te voy a dejar que entres al cielo si estás todo cochino? Yo te quiero limpiar y como no querés, entonces ¿cómo no te voy a mandar al infierno? Si entregué a mi hijo, se hizo maldición, ojo, no por nosotros, por toda la humanidad. Y que ustedes lo desprecien, no, hombre, ¿cómo te voy a dar un premio? Dice, Dios es justo. Eso quiere decir, Dios es correcto. No, Dios no es injusto. No, Dios no es malo, Dios es bueno. Dios es bueno. Siendo tan bueno, Él pensó, planificó y ejecutó la salvación para la humanidad. Lo hizo en los cielos, la ejecuta en la tierra por nuestro Señor Jesucristo. Váyase conmigo al libro de los Hechos. Un poquito regrese unas paginitas. Libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Veamos lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor: a este, habla de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Oiga esto, hermano. A este está hablando de Cristo Jesús. Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que los padecimientos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fueron pensados, fueron planificados por el Padre, por el Hijo y por el Santo Espíritu de Dios en el cielo. ¿En beneficio de quién? De nosotros, los humanos. Lo que Cristo vino a padecer no fue una casualidad, fue la gracia de Dios, hermanos. Fue la misericordia de Dios derramándose a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Veamos otra cita más rapidito. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Oiga lo que dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario por salvarnos del castigo eterno. Y dice, conforme a las Escrituras. ¿Y a qué se refiere? En Isaías 53, del 5 al 12, es decir, a través de los profetas. Estaba anticipado ya el plan de redención de Dios para la humanidad. Esto no es de ahora, esto es desde la eternidad. Que Dios, conociéndonos antes quiénes éramos, ¿qué? Pervertidos, pensó en bendecirnos y pensó desarrollar y ejecutar ese plan de salvación a través de Él mismo, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Mire cómo la salvación es de Dios y no tiene nada que ver el hombre. Primera de Pedro, al final ya casi de la Biblia, primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es lo que les decía hace un momento. Los padres lo que nos dejaron de herencia. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oiga esto, el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. ¿A dónde fue pensado esto? ¿Dónde fue planificado? En el cielo. ¿Y qué es eso? La gracia de Dios. ¿Pensando en quién? ¿En nosotros quién? Toda la humanidad. Toda la humanidad. Toda la humanidad, dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dice así la palabra? Es para toda la humanidad. Ya deje de andar diciendo que solo nosotros somos los escogidos. No. No. Eso es una posición calvinista. Dios no hace acepción de personas. Es el hombre el que no quiere tomar la bendición de Dios. Es el hombre el que él mismo prefiere ir a parar al infierno que ir a parar al cielo. Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todo el mundo. Es pensada, es planificada y es ejecutada por Dios Todopoderoso. Dije, sostenida por el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículos 13 y 14. Mire lo que dice la palabra. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros. ¿En quién Él? En Cristo Jesús. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga esto, que es las arras, es decir, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Mire, es que Dios es tan precioso, hermano. Yo creo que si la iglesia realmente de Cristo, todas las almas que profesan creer en el Señor, entendiéramos realmente esto, yo creo que las iglesias, los locales como estos serían insuficientes para albergar a todo aquel que dice creer en el Señor. Mire, somos tan desordenados, tan irresponsables, y sin embargo el Señor nos ha sellado en su propiedad, y que eso no es otra cosa que Él está sosteniendo la salvación que ya nos dio, que pensó y planificó en los cielos. ¿Y qué es eso? ¿Y por qué Dios sigue en el interior nuestro siendo tan pecadores como somos? Por su gracia. Porque Él quiere. ¿Por qué quiere Él? Porque Él es bueno. ¿Por qué usted, mamá? ¿Por qué usted, papá, sigue dándole de comer a ese bicho tan malcriado, tan desobediente, tan chuco, tan desordenado? ¿Por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué lo sigue haciendo? Porque lo ama. ¿Por qué? Porque es su hijo. Yo sé que usted no está contento con todas las tonteras que hace, que se levanta y ni arregla la cama. Uy, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Pero, ¿y hay comida, mamá? Espérate, ya te la voy a hacer. Todavía, ¿va? Allá dicen, me traes chocolate y hacémelo bien así. Va, te lo hago. Tremendo. Es así Dios, es la misericordia de Dios. La salvación es por gracia, hermanos. Es un regalo de Dios. Regáleme unos minutitos. Dice la palabra en Efesios capítulo 2. Estamos en el versículo 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Oiga, hermanos, siendo que Dios todopoderoso, y esto es lo que malentienden los necios, los ignorantes, los duros de corazón,
Piensa que siendo tan relajos, tan desordenados, tan impíos, porque Dios es bueno, van a ir a parar al cielo. No, no. Dios siendo tan bueno, tan perfecto, tan misericordioso, tan cabal, lo prepara todo milimétricamente en beneficio nuestro. Él derrama su gracia. Pero ¿cómo hago para que estos conozcan mi gracia? Dice, bueno, les voy a dar la capacidad de que crean que eso es así. Y eso se llama fe. La fe no es otra cosa que creer. Creer en Dios. Y si usted quiere la fe, también para lo secular, vea, mira, este tiene fe, vea. Pues sí, quiere decir, este cree, vea. Este sí es creyente, vea. La fe no es otra cosa entonces que creer. Veamos, hermanos, que dice Juan 3:15. Evangelio según San Juan 3:15. Ahí las tiene cerquita las citas bíblicas. Juan 3:15. Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 15. Veamos qué dice la palabra del Señor, hermanos. Juan 3:15, dice la palabra del Señor: para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna, la salvación. ¿Para quién es? Para todo aquel que en Él cree. Oiga esto, leamos en lo que dice el 18. El que en Él cree, o sea, el que tiene fe, no es condenado. Ponga atención, estoy en el versículo 18. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí está lo que le decía yo, el 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ay, no, mira, y vos no querés ir a la iglesia. Ay, no, yo soy malo. Pues sí, pero ahí vas a cambiar. No, estoy bien así. Dejé esa mujer, no, estoy bien. Pero mira esa mujer que te trae, ¿qué te importa? ¿Cómo no vos envidia tener? Déjame a mí. Sí, que te deje hecho un andrajo, que te dije arruinado. Y para que no me estén viendo mal las mujeres, deja a ese hombre. Y él, no, y el hombre las hace para donde les da la gana, no. Dice, de ahí sale el dicho: el que por su gusto muere, aunque lo entierren parado, ¿verdad? Como por su gusto, dice el Señor. Bueno, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por la fe. No es por las obras, es por la fe. Juan 5, cerquita, 5:24. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree, el que cree. Por eso nosotros, la iglesia, vamos y manifestamos el evangelio de Cristo, el plan de salvación. Y todo aquel que en Él cree, para Él también es la salvación. Para todo aquel que cree, para todos es la salvación. Y por último, 6:40. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 40. Dice la palabra del Señor: y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Y quién había enviado a Cristo Jesús? ¿Quién? Dios, el Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué pasa? Tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Qué lindo, ¿verdad? Qué precioso. Si es fácil, hombre. Si es fácil, hermano. Usted que ya es creyente, usted sabe quién era antes de decir que es un creyente. Espero que usted no agarre mal consejo de que los cristianos chupan poquito, roban poquito. No. Espero que usted ya no tenga ese tipo de vida. Esa es la nueva vida que Dios le ha dado. Una vida buena, alejada de todas esas tonteras. Esa es la vana manera de vivir. La salvación entonces es por gracia, por medio de la fe. Amén o no amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Váyase a Isaías 64 rapidito. Isaías 64. Isaías 64.
Isaías 64. Isaías capítulo 64, versículo 6. Mire lo que dice. Usted ya lo escuchó, pero lo va a ver aquí con sus propios ojos, con esos lindos ojos que el Señor le ha regalado. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, está hablando un hombre, el profeta, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué pasa con las obras? Son como trapos de inmundicia. Rápidamente, vuele en la palabra. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Dice la palabra del Señor, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por las obras. ¿Y qué son las obras? Lo que nosotros hacemos. ¿De la ley cuál? La ley de Dios. Mire, mucha gente, ponga atención, que no es cristiana, evangélica, sabe, conoce y practica los 10 mandamientos. ¿Escuchó eso? Y esa es la ley de Dios. Sin embargo, por eso dice que no es salvo. Nadie se puede justificar. ¿Por qué? Porque aún cumpliendo los mandamientos hay egoísmo. Hay egoísmo. En casa nos hartamos al hermano o a la hermana. En la iglesia la besamos, lo abrazamos, pero allá es pecado. No se puede justificar. Dios lo conoce porque Él escudriña la mente y escudriña el corazón. No aplicamos para ser salvos. ¿Y por qué somos salvos? Por gracia. Porque dice, yo hice esto y cómo se me arruinó, pero yo lo creé, amigo, le voy a dar la oportunidad de que esté bien. Amén o no amén. Damos algo con esta mano, dice que no se dé cuenta a la izquierda, pero vamos con el pito y el tambor diciendo todo lo que hemos hecho. ¿Y qué es lo que buscamos? Gloria para nosotros. ¿Nos podemos justificar ante Dios? No, para nada, hermanos. Hermanos, terminemos. ¿Cuánto es el precio que se pagó? Todo tiene un costo, hermano. Le voy a decir esto. La santidad de Dios fue pisoteada. La justicia de Dios fue pisoteada por el hombre. Y Dios, siendo tan justo, tan santo, no podía pasar por alto. Él no transgrede su propia ley. Si Él ha dicho que la paga del pecado es muerte, es así. Fíjense que voy a poner este ejemplo y espero no se me sienta mal. Lo que está sucediendo hoy con esta persona, 7 personas, pero pongamos uno, el que va a la cabeza. Yo diría que tiene carisma. A mucha gente le cae bien. Mucha gente se está lamentando. Algo otros pues están celebrando. Y muchos quisieran que el Señor estuviera libre. Cuando yo escuché la resolución de la autoridad que lo está juzgando, yo todavía dije, lo hubieran dejado libre, hombre, y que siga el proceso en su casa, así como hicieron con el otro maestro. Pero el Señor dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y Dios tiene algo que ver en esto, pastor? Sí. Nada sucede en esta tierra sin que Él lo permita. Y dice, todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Hermanos, hay un precio que pagar. Esperamos que pronto esta y todas estas personas entiendan la lección y que pronto estén reincorporados a la vida, aunque es doloroso. Si fuera así, vea, que esa millonada se lo llevaron ellos, digo, hey, qué tremendo, vea. Sí, pero hay que pagar un precio. ¿Por qué? Por el error.
Ese error fue tan magno el que el hombre cometió, que tenía que ser magna la reivindicación. Y eso solo lo podía hacer posible Dios, y lo hizo a través de Jesucristo. ¿Cuál fue entonces el precio que había que pagar? La vida. La vida, dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar, dijo el Señor. Pero así por su linda cara, yo no los perdono. No, yo preparo un plan, hago algo para que poderlos perdonar. Pero alguien tiene que pagar. Y el hijo dijo, yo, Señor. Cuando nosotros jugamos con la salvación, cuando nosotros le damos la espalda a nuestro Dios Todopoderoso, que cambiamos la hora del culto o de la oración o de la lectura bíblica por cualquier otra cosa, dice la palabra del Señor que nosotros estamos pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el precio de nuestra salvación es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que es igual a decir, hermanos, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que morir. Si bien es cierto, y es así, que dice, mi vida nadie me la quita, con el mismo poder que la pongo o la vuelvo a tomar. Pero, iglesia de Cristo, señores que no conocen a Cristo, que me escuchan alrededor del mundo, ¿qué necesidad tenía Dios de humillarse y derramar su sangre en la cruz del Calvario? ¿Qué necesidad tenía? Él la puso en humillación para pagar por el pecado de todos y cada uno de los seres que habitamos esta tierra. Amén, hermanos. Siendo que la salvación del castigo eterno es una determinación de Dios, pero por el bien de la humanidad, no la rechacemos. Y los que ya la tenemos, cuidémosla hasta siempre. ¿Cómo la vamos a cuidar? No le demos la espalda al Señor. Aprovechemos todo lo bueno que Él ha hecho. Vivamos por su misericordia. Si usted lo cree, le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios.